¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que elimina la pena de muerte del Código de Justicia Militar, suprimiéndola definitivamente de toda la legislación chilena. Esta iniciativa ahora es derivada o tiene que ser analizada por el Senado. Vamos a revisar en la siguiente nota todos los antecedentes de este proyecto y posteriormente entramos de lleno a la conversación. La Sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto que modifica el Código de Justicia Militar para eliminar la pena de muerte. La iniciativa deroga de manera absoluta la pena de muerte del ordenamiento jurídico mediante la modificación o supresión de las normas que la contemplan en el mencionado código. El proyecto anuncia la abolición de la pena de muerte establecida para tiempos de guerra. Con ello, se elimina la última norma jurídica chilena en que existe la pena capital. Cabe recordar que, en la justicia civil, este castigo se eliminó en 2001. Asimismo, se modifican las normas que regulan las penas principales militares, sus efectos y su determinación. De esta manera, se busca reemplazar la pena capital por el presidio militar perpetuo calificado. Bueno, y teníamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes de este proyecto de ley. Acerca de ello, vamos a conversar a esta hora con el diputado Hugo Rey, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias a ustedes. Diputado, conversemos un poquito acerca de este proyecto porque lo que señala básicamente es que viene de una u otra forma a actualizar la legislación nacional respecto a lo que existe en la mayoría de los países en orden a derogar de manera efectiva la pena capital, la pena de muerte. ¿Cuál es la visión que usted tiene justamente respecto de ella en general, más allá de lo que significa este proyecto? Sí, mira, yo creo que acá podríamos separarlo en lo que fue mi votación y lo que comparto respecto de la iniciativa. Por supuesto, estoy en contra de la pena de muerte para todo tipo de casos. Hay veces que, claro, uno se cuestiona eso para casos criminales desgarradores, por ejemplo, contra menores de edad, y obviamente que eso también a veces a uno lo hace de recapacitar si efectivamente hay que derogar por completo o no la pena de muerte. Y es una complicación, como por otro lado aquellos que están a favor del aborto a todo evento, que es muerte detrás, pero están a favor de este proyecto. O sea, hay una serie de situaciones que trae esta iniciativa que se trató ayer y que fueron temas justamente en la Cámara. Y por otro lado, hay un tema que tiene que ver con mi votación puntual, que yo voté en contra de esta iniciativa porque yo creo que no es de las urgencias que Chile necesita. De hecho, este proyecto, si pasaran 10 años o 15 o 20 años, probablemente no tendría aplicación, como no ha tenido aplicación durante muchas décadas. Entonces, no es un proyecto trascendente para los chilenos y chilenas, no es un proyecto que la gente ya estaba pidiendo, es un proyecto que el gobierno le puso una urgencia, teniendo muchas iniciativas en materia de seguridad, migraciones, para fomentar el empleo, la inversión, que el gobierno no le coloca urgencia o no presenta. Claro, son en lo que usted ha señalado ahí prácticamente, o se puede dividir en dos, la discusión, el debate. Uno, lo que tiene que ver con el aspecto valórico, con lo que significa el derecho a la vida, el respeto a la misma, y usted ha mencionado, por ejemplo, también el debate que se generó en la sala en orden a si el aborto es o no quitar una vida, como podría ser en este caso la pena capital, la pena de muerte. Allí también hubo un debate bastante interesante. ¿Cuál es su opinión específica respecto a ese punto? Yo estoy en contra del aborto a todo evento. Creo que las tres causales como están hoy día son las que debieran mantenerse y por lo tanto creo que no debería haber discusión respecto de si una persona o un feto de 4 meses, 6 meses o justamente previo a nacer no puede ser considerado como vida. O sea, yo creo que es vida y por lo tanto el abortar a esa altura es lo mismo que matar a una persona por esta situación que estamos hablando recién. Entonces, y además es un inocente, por lo tanto creo que en ese sentido hay una contradicción muy grande. Los que defendemos la vida, que tenemos que defenderla siempre, a pesar de los cuestionamientos que podamos tener en caso de graves atentados, violaciones, con múltiples situaciones que pueden pasar contra menores de edad, contra niños de 3 años, 4 años, que son desgarradores, muchas historias que muchas veces conocemos y que nos gustaría aplicar la pena de muerte, pero efectivamente los que estamos por la defensa de la vida tenemos que estar por la defensa de la vida sin ningún tipo de cuestionamiento y a todo evento. Independiente de que en este caso puntual el objetivo del proyecto apunte, por ejemplo, a casos de traición a la patria, sedición o algún tema que vaya digamos,
hacer gravitante en el riesgo país en un eventual conflicto bélico con, digamos, con otra nación? Sí, mira, una gradualidad. Mira, es que ahí está el tema puntual. Cuando uno está a favor de la vida tiene que estarlo a todo evento. Y por eso yo creo que eso es tan cuestionable como aquel adulto, y vuelvo a repetir, que abusa de un menor de edad, que lo mata y comete atrocidades a niños de 2 años, 3 años. Yo creo que incluso eso es tan grave o más que la otra situación. Por lo tanto, ¿por qué en un lado vamos a tener la pena de muerte y en el otro no? O sea, si estamos por la vía, tenemos que tratar de que las penas para estas personas que cometen estas infracciones de la ley o estos delitos sean las más altas posibles y que se cumplan a la totalidad. Claro, porque una cosa es la pena que determina el tribunal o la justicia y después es el cumplimiento de la misma y los beneficios carcelarios, que es tema de otro debate y que también acá en la Cámara se ha discutido, digamos, bastante, porque se han producido situaciones en las que de pronto no se entiende la entrega de algunos beneficios carcelarios. Hay hasta comisiones investigadoras al respecto. Bueno, y por lo mismo nosotros como Renovación Nacional, ahí en estos temas liderados por Andrés Longton, hemos estado proponiendo varias situaciones para que los beneficios carcelarios realmente Gendarmería, con sus informes, tenga una opinión y un peso importante en la toma de decisiones justamente para estos beneficios. Y también para que ciertos tipos de delitos no tengan los beneficios que se le entrega al resto de las personas que están privadas de libertad. Es decir, nosotros tenemos que ser mucho más estrictos y condicionar a cierto tipo de delitos todas las facilidades que se le pueden entregar a los reclusos. Ciertos tipos de delitos no debieran tener ningún tipo de beneficio. Perfecto. Vamos al segundo punto que usted señalaba al principio de esta conversación y que dice relación con la oportunidad. Claro, usted dice que es partidario de la vida a todo evento, pero que un proyecto de estas características se da en un momento donde prácticamente es inaplicable y que hay otras prioridades para el país respecto de las cuales el Congreso debiera legislar. Respecto de ese punto le pregunto, prácticamente 3 meses estuvo en tramitación esta normativa y ya fue aprobada por la Sala de la Cámara. ¿Cuál es el llamado que se hace ahí al gobierno en particular? 3 meses que hemos perdido tiempo valioso en discutir temas importantes para la ciudadanía, para toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Hay otras prioridades. Yo no digo que esto no sea importante, que defender la vida a todo evento no sea importante, pero en la práctica esto es inaplicable. Llevamos cuántas décadas y cuántas décadas más, si Dios quiere, y que sea así, no vamos a tener guerra. Entonces, esto es una situación bastante particular y por tanto esta iniciativa no era urgencia para el país, lo podíamos hacer en 2 años más, en 3 años más, en 5 años más, y tampoco hubiera tenido un efecto real en el día a día. Y por lo tanto, lo que nosotros señalábamos y criticábamos con fuerza, eso se sumaron también algunos parlamentarios de Renovación Nacional y de otros sectores políticos, es que el gobierno tiene que darle urgencia a los proyectos y las reformas sociales que Chile necesita, y sobre todo en un día tan emblemático como el que ocurrió en la votación, el 18 de octubre, cuando se celebran 3 años del estallido social. Es decir, cuando la gran mayoría del país, no los delincuentes, la gran mayoría del país se levantó para exigir mejoras en su calidad de vida, para exigir reformas sociales que necesitaban. Eso nos pidió la clase política y la verdad que han pasado 3 años y muy poco hemos respondido. Y las prioridades y las urgencias del gobierno están por otro rumbo. El gobierno está viviendo en un mundo paralelo y eso es complicado y es lamentable y eso es muy riesgoso para lo que pueda pasar con la sociedad. Si tuvimos un 18 de octubre, no les quepa duda que podemos estar ante una situación emergente prontamente si no somos capaces de dar la respuesta a los chilenos que necesitan. Y a su entender, esta agenda que tiene el gobierno, ¿a qué responde? ¿A desconexión? ¿A la falta quizá de un establecimiento concreto de prioridades legislativas? ¿A una indefinición? ¿Por dónde podría ir? Aquí hay una indefinición enorme. Yo creo que el gobierno no sabe qué hacer, no sabe para dónde está el norte hoy día y trata de tapar la inoperancia que tienen hoy día en materia de proyectos importantes para la gente con cualquier tipo de iniciativa con la cual puedan ir rellenando. Y eso yo lo encuentro desastroso primero para el país, lo encuentro un peligro para las instituciones chilenas que hoy día se están mostrándose a la comunidad como inoperantes desde el punto de vista de dar respuesta a las necesidades, a las inquietudes y a los anhelos de los chilenos, y es un riesgo enorme de volver a sufrir una situación extrema como la que sufrimos hace 3 años atrás. No hemos aprendido la lección, no hemos avanzado más allá, solamente en pensiones hemos avanzado un poco
pero nos queda salud, nos queda educación, nos queda seguridad por sobre todo, que es lo que más nos piden hoy día los chilenos. Migración, trabajar sobre proyectos de migración. Había un proyecto de ley, se rechazó. El mismo presidente, todo su equipo que lo sigue, que eran diputados, lo rechazaron. Bueno, son cosas en las cuales ellos no creen y por eso yo creo que está tan complicado de poder levantar iniciativas que los chilenos hoy día están pidiendo, pero que ellos realmente creen que no es la solución. Viven en un mundo paralelo y yo espero que realmente puedan enfocarse y escuchar lo que Chile hoy día y los chilenos están pidiendo para priorizar y darle urgencia a los proyectos que realmente hoy día todos esperamos. Esa situación, diputado, ya para ir cerrando, debiera cambiar ahora en este transcurso de estas semanas, estos próximos 2 meses, porque viene el proyecto de ley de presupuesto, está la reforma tributaria, está justamente el tema de las mismas pensiones. Debiera hacer o debiera retomarse el foco de los temas que, a su entender, son los que el país necesita avanzar, en los que se necesita legislar. Yo espero que sea así. Tengo todavía la esperanza de que el gobierno entre en razón y pueda poner sobre la mesa proyectos y urgencias reales. Tengo dudas que pueda ser así, de verdad, con todo lo que está pasando, en la situación que nos encontramos, con la delincuencia como está desatada por todos lados, el gobierno todavía no es capaz de poder presentar iniciativas para fortalecer justamente las policías. De hecho, el presupuesto que presentó hace pocos días atrás disminuye seguridad pública un 2%. Es decir, Chile está pidiendo algo y el mundo y el gobierno en forma paralela está haciendo otra cosa completamente distinta. Entonces, realmente a mí eso me inquieta, esa desconexión con la realidad, y yo espero que, sobre todo, el socialismo democrático, que hoy día ha tomado algo de fuerza en el gobierno, pueda hacer entrar en razón al gobierno, al presidente Boric, para que puedan hacer las reformas que hoy día Chile necesita. Perfecto, diputado Hugo Rey. Le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Gracias a ustedes. Gracias, diputado. La conversación, el diálogo, los temas contingentes, la actualidad y particularmente abordamos este proyecto de ley que dice relación con la eliminación de la pena de muerte del Código de Justicia Militar. Bueno, y seguimos nosotros revisando este tema. Es momento de conversar con la diputada Consuelo Veloso, quien gentilmente nos acompaña en esta edición de Puntos de Vista. Diputada, gracias por estar estos minutos junto a nosotros. Muchas gracias a usted, Guillermo, encantada de que podamos conversar. Diputada, conversemos inmediatamente acerca de esta iniciativa porque es un proyecto de ley que viene a homologar la legislación nacional respecto a lo que tienen la mayoría de los países del mundo, en orden a derogar definitivamente la pena de muerte. Faltaba la eliminación, bueno, todavía falta el trámite del Senado, pero faltaba que se eliminara del Código de Justicia Militar, y en ese sentido nuestro país está avanzando con un proyecto de estas características. Sí, es súper importante. Nosotros como país hemos suscrito una serie de tratados internacionales relativos a derechos humanos donde hemos abolido cosas como la esclavitud. Cualquier persona que sea esclava y que pise nuestro país queda libre. Lo mismo respecto a la pena de muerte, que parece un mínimo civilizatorio en estos tiempos y que, como bien decía, nos pone el tono de otros países que ya tienen resueltos estos asuntos hace muchísimo tiempo. Ahora, desde el punto de vista de lo que significa en específico este delito, porque quienes, digamos, se oponían a este proyecto desde el punto de vista exclusivamente técnico de lo que significa esta iniciativa, decían que la traición a la patria y la sedición en el marco de un conflicto bélico son delitos que escapan a lo que se califica como delitos normales o delitos habituales y que debieran mantener una penalidad de estas características, considerando que en una guerra se está enfrentando a un enemigo a quien también se le dispara. Entonces, ¿qué es un contexto diferente? ¿Qué visión tiene usted particular a ese respecto? Me parece que en primer lugar no es una postura técnica, sino más bien es una postura política, ideológica, que es sumamente respetable. Yo tengo una posición contraria, creo que en ningún caso debe justificarse el asesinato, cualquiera sean las circunstancias, así lo han dicho también varios tratados internacionales en la materia, pero es algo que siempre podemos volver a discutir. Lo cierto es que, como decía, se develan posiciones ideológicas a propósito de esto, y creo que ahí la protección de la vida, cuando se empieza a relativizar, vemos inconsistencias en los parlamentarios que a mí me parecen que no son de buen gusto y que no son honestas, develan verdaderas intenciones y un proyecto en el cual legitimamos que se mate una persona versus legitimamos que se proteja su vida. Yo creo que es importante marcar una postura clara y que esta, por cierto, también deja claro que cómo vemos el valor de la vida en nuestro rol como parlamentarios. Ahora, en ese sentido, diputada, y yendo más allá
el debate también estuvo cargado de posturas que sí son, digamos, bastante más ideológicas y que dicen relación con, por ejemplo, el tema del aborto y otro tipo de situaciones donde derechamente, digamos, se desvió el foco de atención de un proyecto de estas características en el marco del argumento del derecho a la vida. Allí hay otro punto que se abre también y que quedó sobre la mesa en la conversación que ustedes sostuvieron en el hemiciclo. Sí, bueno, y aquí si viene una opinión técnica, en nuestra legislación hoy día la vida, la existencia existe a partir de la expulsión del feto, digamos, del vientre de la madre, y cuando se corta el cordón umbilical, ahí empieza la existencia legal. Por lo tanto, si es que se tratara en nuestro país, por ejemplo, del aborto en 3 causales, lo cierto es que no hay ningún asesinato, primero porque está cubierto por la ley, y segundo porque el procedimiento quirúrgico se realiza sin duda bajo cierta cantidad de meses y mucho antes del nacimiento, que es donde podríamos considerar que era un delito. Si se mata a un infante dentro de 48 horas después de nacido, ahí hay un infanticidio y efectivamente un homicidio. Pero esto en ningún caso es comparable, son 2 aristas completamente distintas, pero por supuesto que es una buena oportunidad para marcar nuevamente, reitero, posturas ideológicas. Está bien, o sea, de hecho, ideológicamente nosotros por algo representamos visiones de funcionar el mundo a través de partidos que son distintas. Y está bien evidenciar eso. Esta es una discusión profundamente ideológica, incluso respecto a si debe existir o no la pena de muerte en un conflicto bélico, que uno podría tener una posición política distinta. Claro, es que en ese sentido podríamos extremarlo más allá, y es si debe existir o no un conflicto bélico, donde se tenga que matar a una persona de otra nacionalidad. Sí, o sea, yo creo que en el año 2022 no deberíamos tenerlo, pero bueno, hay que aceptar la salvajidad de la humanidad como tenga que ser. Claro. Diputada, la quiero llevar también al otro aspecto, porque como usted bien dice, todo este tema respecto a la vida, el derecho a la vida de la persona es efectivamente ideológico. Pero hay otro tema que es de la agenda legislativa. También quienes critican este proyecto de ley dicen que en solo 3 meses ya se votó y se despachó de la Cámara de Diputados, cuando hay una multiplicidad de otros proyectos que no han avanzado y que allí incluso habría por parte del gobierno una desconexión con lo que la ciudadanía necesita. ¿Cuál es la visión suya al respecto? Me hago cargo absolutamente de mis palabras, Guillermo. La derecha está en un ánimo golpista, está tratando de instalar el caos mediante distintas formas, y en este caso también están tratando de instalar el caos legislativo. Lo cierto es que no me parece en ningún caso que abolir la pena de muerte en la justicia militar sea una problemática de segunda categoría, más allá de que no se aplica hace 40 años, me parece que es la última persona que mataron a alguien, pero que todavía sigue existiendo esa posibilidad en un régimen y en un Estado de derecho democrático, y habiendo suscrito tantos tratados en derechos humanos, me parece que no es despreciable ese trabajo que tomó un par de horas versus las, no sé, 40 horas, 50 horas que hemos pasado en este hemiciclo discutiendo una y otra vez proyectos de resolución donde la derecha le pide al gobierno cosas tan burdas, o nos hace legislar sobre asegurar la propiedad de los fondos de pensiones, cuando ellos saben perfectamente que son inexpropiables y que efectivamente son propiedad privada. Entonces hay gustitos ideológicos, como dicen, que ellos se dan, que en la práctica son malas maniobras políticas, y si nosotros queremos discutir una cosa básica como proteger el derecho a la vida, me parece que en ningún caso el gobierno se está distrayendo de los objetivos que tiene, que es resguardar la vida, y nosotros en ningún caso, yo creo que los que valoramos la vida y somos pro vida, defendemos la vida del que es pobre, del que es negro, del que es homosexual, de cualquier grupo social oprimido, y como no en este caso de los militares. A mí eso es lo que me sorprende de la derecha, que no esté dispuesto a resguardar la vida de sus propios militares, que son quienes, digamos, ellos enarbolan constantemente las banderas de que protegen a las fuerzas de orden y seguridad, y ahora que tienen la oportunidad no lo hacen. Yo creo que los que están hoy día cometiendo un error, ya lo cometieron, ahora se va al Senado, son los parlamentarios de derecha que presentaron esta discusión estéril sobre si era importante o no era importante. Por supuesto que es importante, o sea, que estemos discutiendo el derecho a la vida de alguien es muy importante, y quien lo desconozca, como dicen los jóvenes, está pegando el show. Ahora, diputada, ¿cómo se afrontan estos cuestionamientos cuando, usted lo decía, la oposición enarbola la bandera de la seguridad ciudadana? Justo estábamos enmarcados en todo lo que significa el 18 de octubre, los hechos que han ocurrido en las últimas horas. ¿Cómo se sostiene que se discutan estos proyectos cuando, se lo reitero, la oposición pone los otros temas sobre la mesa e insiste que no hay un avance o no hay una preocupación real por parte del Ejecutivo en los temas que, según ellos, son los que realmente le interesan a la gente?
Pero es que la derecha no pone ninguna agenda de seguridad real sobre la mesa. O sea, constantemente se niegan a atacar una de las raíces más importantes de la delincuencia y la falta de seguridad pública, que es la desigualdad social. Nunca están dispuestos a otorgarles mejores derechos y mejor calidad de vida a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los profesores, a los trabajadores. Entonces, ahora que aparezcan como los paladines, los salvadores de la seguridad pública en un 18 de octubre, no es así. O sea, su trabajo se resume en pararse en un punto de prensa a alegar cosas que no le interesa a nadie, a tratar de estabilizar al gobierno y a entorpecer la agenda legislativa que mejora cosas como lo que pasó ayer en cuanto al saqueo y a la desprotección, por ejemplo, de los pequeños emprendedores. Por cierto, que se trata de vincular al gobierno y a los parlamentarios oficialistas con ese tipo de hechos, pero si nosotros no creyéramos en la democracia, no estaríamos sentados en el lugar en el que estamos, en uno de los 3 poderes del Estado, legislando de manera democrática y sin miedo a tener discusiones. Yo creo que, a confesión de parte, ¿qué más podemos decir? La derecha constantemente manifiesta claramente qué es lo que quiere, no le interesa la seguridad y ahora van a tratar de instalar que somos nosotros los que nos interesa. Y reitero, las materias de seguridad pública hoy día, por sobre todo, corresponden al gobierno, corresponde en cuanto a los sistemas judiciales al Poder Judicial. Nosotros acá en el Congreso no vamos a dejar de legislar jamás, aunque se esté derrumbando el mundo afuera, es para lo que nos pagan, es nuestro trabajo y eso no es excluyente, sin duda, avanzar en agenda legislativa de seguridad, que también lo hemos hecho y de la mano con el gobierno, por cierto, que aumentó el presupuesto de sobremanera en las materias de seguridad para poder abordarlo. Sí, para allá iba justamente y porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Va a ser este proyecto de ley de presupuesto quizá y la discusión de la reforma tributaria que está en paralelo las oportunidades que va a tener el Ejecutivo para demostrar que en ese sentido sí se está avanzando en los temas que realmente le preocupan a la ciudadanía? ¿Va a ser la gran oportunidad para dejarlo de manifiesto? Sí, sin duda. Nosotros hemos visto el anuncio de, por ejemplo, inversión de muchos recursos en salud mental, que parece clave. Hoy día tenemos una ola de suicidios. Hace muy poco en el Costanera Center se suicidó una persona que además dejó gravemente herida a otra que estaba abajo esperándolo. Yo creo que eso da muestra de un país que se preocupa de una población que está golpeada post pandemia. Sin duda, además, destinar gran proporción de recursos a seguridad pública, que es una de las preocupaciones más urgentes. O sea, destinar recursos para la vivienda, una meta ambiciosa que tiene el gobierno de avanzar en más de 200.000 viviendas este año. Por supuesto que es poner los recursos donde corresponden, pero vamos a esperar también que una vez que esté discutido este presupuesto tengan la generosidad y la nobleza quienes están al frente de reconocer y decir efectivamente el gobierno puso el dinero donde había que ponerlo y se pongan en una disposición constructiva, porque si a este gobierno le va mal y lo que a ellos parece que no les importa o ignoran, nos va a ir mal a todos y sobre todo le va a ir mal a los chilenos y a las chilenas de a pie, porque en este Congreso vamos a seguir teniendo una serie de facultades de recursos, por ejemplo, en el Ejecutivo también lo van a tener, pero al final es la gente, la clase trabajadora es la que se queda más mal parada cuando a los países les va mal, así que ojalá que la derecha se ponga la camiseta con la gente y dejen de lado sus caprichos políticos, ideológicos y sus cálculos mezquinos. Perfecto, diputada Consuelo Veloso, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista con los temas de actualidad, los temas de la contingencia, en particular esta eliminación de la pena de muerte del Código de Justicia Militar. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.